Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estás escuchando Voces del Diluvio, un podcast sobre las consecuencias de la Dana. Yo soy Carlota Garrido y quiero empezar el podcast de hoy, el episodio de hoy, citando a Susan Sontag, que decía que la fotografía es sobre todo un rito social, una protección contra la ansiedad, algo así como un escudo contra el paso del tiempo y una aliada a la hora de convencernos de que lo que hemos vivido realmente lo hemos vivido. La fotografía documenta nuestra idea de verdad, nuestra realidad sentimental. En el año 2013, el fotógrafo Daniel Morszynski perdió miles de negativos, copias en papel, diapositivas. En definitiva, una parte importante de su trabajo como fotógrafo durante 27 años. En aquel momento, Morszynski dijo que lo que se había perdido era una parte de memoria. En la Dana del pasado 29 de octubre se perdieron miles de fotografías, escenas de cumpleaños, imágenes de esos tíos lejanos a los que ya solo recordamos en algún fotograma borroso, álbumes de bodas y bautizos, paisajes, momentos únicos, destellos de comidas familiares y posados curiosos. Otras miles de fotografías quedaron seriamente deterioradas. Ante el puñetazo brutal que supone la pérdida de vidas humanas, esas miles de fotografías dañadas no parecen mucho. Pero cuando el miedo ante la emergencia desaparece y se cuentan los daños materiales, los objetos con valor sentimental se convierten en piedras preciosas, en pequeñas joyas que hay que salvar a toda costa para hacer del presente un lugar más sólido. Por eso, la Universidad de Valencia puso en marcha en los primeros días de la Dana una iniciativa para restaurar y recuperar el material fotográfico que había sido dañado tras el paso del tsunami fluvial. Bajo el proyecto Salvem les Fotos trabajan ya las 5 universidades públicas valencianes bajo el nombre Xarxa d'Universitats Públiques Valencianes per a la Cultura, el GEIC, ICOM y l'ETNO. Para hablar de todo ello, hoy tendremos la oportunidad de charlar con María Luisa Vázquez de Agredos Pascual, responsable de Patrimoni de la Universitat de Valencia y la persona que está al cargo de esta iniciativa de recuperación y restauración del material fotográfico dañado. La memoria es la otra protagonista de este primer episodio, ya que muchas veces se ha comparado la riada del Barranco del Pollo con esa riada que se vivió en Valencia en el cauce del Turia en el año 1957. Muchos la han comparado, sí, pero no muchos la han vivido y muy pocos la recuerdan y la cuentan, como lo hace Manuel Vicent, escritor, columnista, maestro de escritores y un referente absoluto en el mundo de la literatura, y a quien también tendremos en el programa de hoy, porque desde aquí, desde Voces del Diluvio, pensamos que preservar la memoria tiene que ver también con garantizar los derechos humanos. Hoy nos hemos desplazado hasta la Universidad de Valencia, una universidad que está insólitamente vacía porque las clases están paralizadas, se están tomando en línea, y nos hemos trasladado aquí para entrevistarnos con María Vázquez. Es licenciada en Historia del Arte y Periodismo, doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia, doctora en Historia del Arte por la Universidad Politécnica, en el programa de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico. También ha sido vicedecana de Relaciones Internacionales, de Calidad e Innovación Educativa en la Facultad de Geografía e Historia, así como presidenta de la Comisión de Igualdad y Políticas Inclusivas de este mismo centro. Actualmente es profesora titular del Departamento de Historia del Arte en la Universitat de València
y forma parte del grupo de investigación Ars Maya. Desde hace 20 años su trayectoria investigadora se ha centrado en la optimización y aplicación de nuevas tecnologías aplicadas en el análisis, la conservación y difusión del patrimonio cultural en América y Europa, y además actualmente es conservadora de Patrimonio Cultural de la Universidad de Valencia y dirige la actividad de restauración del material fotográfico dañado tras la Dana del 29 de octubre. Una labor ingente. Sí, muchísima labor. En realidad a nosotros nos gusta decir que es una labor de rescate y salvaguarda que comienza con lo que es el mismo registro de esos materiales y luego aborda tareas de limpieza y de secado. Una labor que está enmarcada dentro de un proyecto que impulsó esta universidad, la Universidad de Valencia, pero que ahora mismo ya es un proyecto enmarcado dentro de la xarxa de las 5 universidades públicas valencianas y que también cuenta con la colaboración, con la participación activa del GEIC, del ICOM y del ETNO, el Museo Etno. Podríamos decir que toda historia empieza con una fotografía. ¿Qué ocurre cuando la gente pierde sus fotografías? Pues lo que sí podemos trasladar es la sensación que tienen de vacío. Muchos escriben correo electrónico, pero otros están llamando. Y ellos nos trasladan la sensación de vacío. A veces lo hemos perdido todo, también hemos perdido todas las fotos prácticamente porque pensábamos que no se podía salvar absolutamente nada. Pero, sin embargo, hemos guardado este álbum, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de tantos, que es el álbum de mi boda me gustaría recordar a mi marido que ya murió y es las únicas fotografías que tengo de él, ¿no? Es decir, la sensación, llame quien llame, es que es muy importante porque es memoria familiar, es memoria colectiva de padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos y por lo tanto una foto representa parte de una historia global, la historia de tu vida y la historia de la vida de los tuyos. Incluso algo más, nosotros conforme va pasando el tiempo y vamos viendo la dimensión, porque en estos momentos no te sabría decir, pero 40.000, 50.000, 60.000 fotografías, una barbaridad. Claro, y muchas de esas fotografías pues a lo mejor vienen de un total de 30 vecinos de Algemesí o 25 de Paiporta o de Picaña. ¿Eso qué significa? Pues que son fotos o a través del rescate y salvaguarda de esas fotografías no solamente estamos tratando de recuperar, salvaguardar memoria familiar, sino también una memoria que es comunitaria, es la de esa localidad, ¿no? Al fin y al cabo 30 familias, todos sus álbumes o una parte importante de esos álbumes y fotografías desde hace más de un siglo hasta ahora remiten a costumbres, tradiciones, fiestas, trazados urbanos que desde luego pues van recogiendo esa memoria común, esa memoria de la localidad. Podemos decir entonces que de alguna manera en la Dana también se ha perdido la memoria colectiva, la memoria histórica de las localidades, parte de esa memoria histórica se ha perdido en la Dana. Se podría decir, claro que sí, porque no lo sé, yo pienso por ejemplo en los álbumes de mi madre. Los álbumes de mi madre, ella tiene fotografías que corresponden todavía a mi tatarabuela, por parte de madre, de ahí bajamos a los bisabuelos, a los abuelos, etc. Cuando tú eso lo multiplicas por 30 familias, 40 familias dentro de una misma localidad, es más de un siglo de archivo fotográfico multiplicada por muchas casas de esa misma localidad. Y en ese archivo fotográfico, a través de todos, estamos documentando pues imágenes que narran cómo nos vestíamos hace un siglo, hace 70 años, cómo se hacía la comunión, cómo nos casábamos entonces respecto a ahora, qué fiestas, cómo pues se celebraban las fiestas de moros y cristianos, por ejemplo, hace 60 años respecto a ahora. Por lo tanto, sí que podemos hablar de que se trata
de un rescate y una salvaguardia de una memoria fotográfica que es familiar, pero que también es colectiva, es la de esa localidad, a través de las décadas, a través de más de un siglo. Mucha gente puede pensar, María, que dentro de la emergencia, de la inminencia de la emergencia, las fotografías quizás no son lo más importante o lo más urgente. ¿Se equivocan? En parte sí. Yo creo que cuando de repente te ha caído esa catástrofe natural, que es lo que ha ocurrido aquí, podría ser lo mismo, ¿no? En tiempos del conflicto armado, en medio de una emergencia, sin duda alguna lo más inminente, lo más importante estamos todos, es decir, la vida humana, ¿no? Estamos todos, los míos, los de al lado, es decir, identificar que estamos todos bien después de ese ataque o después de ese tsunami o después de esta dana, en cualquier emergencia. Pero inmediatamente después se empieza a tomar conciencia de lo que a nivel material ya no está y o está muy dañado. Es fundamental el espacio vital, tu casa, que ha pasado, ¿no? Y luego empiezas a ver todo lo demás. Y entonces hay un momento que ya corresponde sin duda a esa fase de posemergencia en la que uno sí que da muchísima importancia a la memoria, a la historia, y ahí es donde la fotografía adquiere un papel muy protagonista, porque claro, es el documento gráfico, visual de ese abuelo que ya no está, de esa tía de hace pues más de una generación que ya no está, de todo lo que ha sido nuestra trayectoria en familia. Por lo tanto, también hablamos aquí de algo que es individual y es colectivo. ¿Cómo está siendo el proceso de recopilación de todo ese material? ¿Cuántas fotografías estáis reparando? La verdad es que es incontable, es incontable, pero podemos decir que han llamado cientos de familias de todas las zonas afectadas, incluso de algunas que han sido menos mediáticas porque han tenido quizá un menor impacto de la dana, pero lo han tenido, pues sería el caso por ejemplo de Cullera, y entre esas cientos de familias sumando pues hay miles y miles y miles de fotografías. Estamos poco a poco trabajando en activo entre los laboratorios de la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, pero también estamos ya trabajando en montar laboratorios de campaña. La semana que viene tendremos activos, es decir, la tercera semana de noviembre ya estarán activos los laboratorios de campaña de Torrente, de Algemesí y de Utiel, y nos queda todavía cerrar 2 más que tendrían que estar más localizados por Alfafar y por la zona de Catarroja, Benetússer, Massanassa. Esta idea tiene una doble finalidad. En primer lugar, descentralizar toda esta labor de rescate que de momento se está articulando desde los laboratorios de nuestras universidades. Por lo tanto, centralizada, digamos, en Valencia, por lo que respecta a la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, pero bueno, también por lo que respecta al Etno, ¿no? Como museo etnológico que está dentro de todo este trabajo, y acercarla descentralizarla, ¿para qué? Para poder trabajar con un mayor volumen y ir dando salida a todo este material, dando salida científica y por supuesto de calidad, pero también con idea de acercarnos a las zonas afectadas, de manera que también ese rescate, esa salvaguarda de memoria fotográfica se pueda realizar en colaboración con la propia comunidad. Es decir, esto es un enfoque totalmente participativo y que es muy importante desarrollar estos enfoques cuando se trata de impulsar resiliencia en momentos tan complejos como este. ¿Cómo se impulsa la resiliencia? Pues este sería un ejemplo, es decir, si tú tienes un laboratorio de campaña donde con los expertos de una manera científica estás recuperando toda esa memoria fotográfica que corresponde a familias
Por ejemplo, en el caso del laboratorio de Torrent, que estará en el Museo Comarcal del Horta Sud, familias de Torrent, Alaquàs, Chirivella, tú puedes dar la posibilidad de venir, formarlos en tareas muy básicas y ellos mismos participan, por tanto, de ese rescate y salvaguarda. Entonces, para ellos, en un momento de máxima fragilidad psicológica, anémica, el hecho de estar participando activamente en la recuperación de todo esto, que es un patrimonio propio, familiar, de muchísimo valor, pues les hace desarrollar un sentimiento de identidad, de cohesión social, que es fundamental en estas etapas de resiliencia, ¿no? En las que hay que buscar claves para la resiliencia, para estar fuertes y para aprender y seguir. ¿Esto se había hecho antes, María? En países en vías de desarrollo, o no tanto, es decir, también, pero que han sufrido alguna catástrofe gigante, como por ejemplo el tsunami, ¿no? de hace, creo que fue en el año 2004, puede ser, pero bueno, tendría que revisarlo. Sí, es decir, no es la primera vez, es decir, que ante una catástrofe natural, muchas de ellas acontecen en zonas, pues eso, que son países en desarrollo, pero bueno, ante una catástrofe natural no es la primera vez que se lanza una iniciativa para recuperar memoria fotográfica de las poblaciones afectadas. Entonces, un poco la idea es continuar, ¿no?, con esa trayectoria que, bueno, pues tiene algo de background, que tiene algún antecedente y que luego, por supuesto, en cada contexto hay que adaptarlo, hay que hacer adaptaciones ad hoc. ¿Esto cuánto tiempo va a llevar, más o menos? ¿Meses? Sí, nosotros estamos calculando meses, a pesar de los laboratorios de campaña, el registro, el tratamiento, la estabilización de las fotografías, la devolución de esas fotografías, multiplicado por todas las poblaciones más todas las familias, y que siguen entrando llamadas y siguen entrando correos, pero no pocos, es decir, correos fácil, una media de 100 al día, en estos momentos que ya ha pasado más de 2 semanas desde la emergencia. Por lo tanto, hay que plantear que van a ser meses, efectivamente. ¿Y cómo es el proceso? O sea, ¿una persona en su casa puede iniciar ese proceso de restablecimiento fotográfico o es necesaria la ayuda de expertos? Sí, a veces nos lo preguntan, sobre todo cuando nos lo preguntan tiene que ver con que las fotos están muy pegadas. Generalmente les estamos diciendo que esperen, que vamos a por esto para poder evaluar desde el laboratorio qué es lo que sería lo ideal, qué es lo que sería el tratamiento a hacer en cada caso, porque a veces intentando despegarlas se elimina parte de la fotografía. Luego también, claro, qué fotografía es, porque no es lo mismo una fotografía en albúmina de principios del siglo XX que una fotografía pues de 40 años después, ¿no?, o una fotografía actual. Todo eso también ejerce un tipo de daño u otro, una vulnerabilidad del soporte de la imagen fotográfica que hay que evaluar para ver la mejor manera de despegar, en este caso, lavar, secar, estabilizar y todo el proceso. Estamos hablando de material fotográfico revelado en papel, pero en los últimos años, con la proliferación de móviles, la gente casi no revela. ¿Qué sucede con todos estos dispositivos y esta memoria que se ha perdido? Ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos un gran problema porque en muchas ocasiones se han perdido también estos dispositivos móviles, o por ejemplo nos está ocurriendo que tengo un Hoffman, ¿no? Vale, pues a lo mejor les decimos sería más fácil imprimir de nuevo, hacer de nuevo el Hoffman, ¿no? Ya, pero es que el ordenador se lo ha llevado también el agua, o tengo este problema. Tengo que decir a este respecto que se ha puesto en contacto con nosotros la Casa Hoffman, los responsables, y van a colaborar en la impresión de estos Hoffman. Tenemos una reunión la semana que viene con ellos. Pero
En definitiva, el no revelar es más peligroso que el revelar. Se pierde más. Y de hecho también estamos viendo, porque es como una evolución cronológica la que tenemos, que las fotografías antiguas son bastante más resistentes que las actuales. Cuando se pasa a la fotografía en color, ya el color experimenta daños bastante más acusados que los que tenía la fotografía en blanco y negro, y conforme vamos evolucionando en el tiempo los colores se diluyen antes, es decir, estamos pudiendo constatar en esa evolución temporal que hay una resistencia mayor de los soportes materiales más antiguos. ¿La fotografía es patrimonio artístico? Sí, absolutamente sí, e inmaterial. Porque claro, la fotografía encapsula lo que era, pues eso, esa boda en 1923, ¿no? Y por lo tanto encapsula tradiciones, formas de hacer, formas de vida, costumbres, pues que se han perdido ya en la noche de los tiempos y que solo a través de esas imágenes podemos recuperar, podemos hacernos una idea. Entonces en el momento está encapsulando no solamente personas, sino personas que hacen, personas que están estudiando en un aula, personas que están asistiendo a una boda, personas que están formando parte de moros y cristianos, de las fallas, están por lo tanto recopilando tradiciones, costumbres, formas de hacer, formas de vivir, y por lo tanto la fotografía te permite, es como entrar es como una cápsula del tiempo, ¿no? Te permite hacer viajes hacia todo un patrimonio inmaterial que es fundamental en clave de identidad y desarrollo humano. Pues esta reflexión yo creo que resume perfectamente la importancia de la labor que estáis haciendo, ingente y sin coste alguno, ¿no? Sin coste. Esto es, como digo, un proyecto que después de haber sido impulsado por la Universidad de Valencia, estamos muy contentos porque rápidamente dijeron no, aquí vamos todos a una, y esto ya soy una red muy grande con las 5 universidades públicas valencianas, el Museo del Etno, como decía, el GEIC y también el ICOM, y bueno, más todos los colaboradores que van escribiendo, como Hoffman que decíamos, y claro, es como una sensación de mucha gente, de muchos especialistas remando hacia la misma dirección para, de manera gratuita, poder dar cobertura a la mayor cantidad posible de familias y poblaciones afectadas. Muchísimas gracias, María. ¿Quieres dar un correo, un teléfono para todas las personas que nos escuchen y que puedan tener la duda de si vale la pena restaurar ese material que tienen en casa dañado por las lluvias torrenciales, por la dana del pasado 29 de octubre? Sí, claro. Pueden escribirnos a cualquiera de estos 2 correos electrónicos, patrimoni.cultural@uv.es o restauracion@upv.es, y también hay un número de teléfono que es 686-788-721 al que se pueden comunicar preferentemente por WhatsApp, y nosotros estaremos encantados de atenderles. Pues muchísimas gracias, María Vázquez. Mucha suerte y mucho ánimo. Gracias a vosotros. Hoy contamos con la presencia vía telefónica, de Manuel Vicent, escritor, columnista, maestro. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy has sacado precisamente en el diario El País una columna titulada De héroes y ratas, que habla de esa memoria partida que parte la ciudad en dos en la riada del 57. Sí, bueno, la riada del 57 dividió la memoria de los valencianos en dos. Las cosas, cuando hablabas con alguien, al referirse a cualquier cosa que había sucedido, la gente decía, esto fue antes de la riada. No, y había discusión. No, esto fue después de la riada. Es decir, que el tiempo en Valencia se había dividido en dos. Aquella inundación fue tan traumática
que partió el tiempo, partió la memoria, y uno decía, ¿cuándo fue aquello de que el Sputnik, que no, eso fue antes? Y así, bueno, total, que aquella riada dividió, como dividirá esta Dana, dividirá también la memoria de los valencianos. Y la gente, cualquier sueño, cualquier amor, bodas, bautizos, proyectos, negocios, serán antes de la Dana del 24 o después de la Dana. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquella riada? Bueno, yo de lo que más recuerdo es que, claro, primero en Valencia no llovía, ese día no llovía, como aquí tampoco en Paiporta tampoco llovía, ni en Besedaví y tal. Llovía en las cabeceras del Turia en ese momento, y la riada llegó de noche. Yo lo que más recuerdo es cuando vino Franco tardó 10 días en llegar a Valencia, fue destituido el alcalde por haber insinuado levemente que los valencianos se sentían un poco abandonados. El director de las provincias saltó por los aires porque les quitaron el suministro de papel por haber criticado un poco, ¿no?, la tardanza de reaccionar de las autoridades, lo que se llamaban las autoridades de Madrid. Pero yo lo que sí recuerdo es en las calles, en las tiendas que ponían en la acera cosas que vendían, ¿no?, a precio de riada, ponía precio de riada. Y delante de la universidad donde yo estudiaba, en la calle Comedias, había una librería y yo compré un libro, el otoño de la Edad Media de Huizinga, y que estaba manchada con barro, ¿no? Y claro, me dieron un precio de riada. Y ese libro yo lo he conservado, lo tengo, por supuesto, no sé si aquí o en Denia, lo estoy buscando porque hasta hace poco yo lo veía, y siempre que veía un par de páginas manchadas era como un sello de aquella riada, ¿no? Y es maravilloso. Claro. A precio de riada, qué curioso, ¿no? O sea, allí había, por ejemplo, tiendas de cucharillas o todo lo que era cosas de muebles, todo homenajes de cocina, todo eso la gente lo vendía a precios de riada, sí. ¿Y hubo una oleada de solidaridad para ayudar a los afectados? Sí, igual. El ser humano tiene muy pocas claves, ¿no? O eres un héroe o eres una rata o vete a saber, ¿no? Tiene muy pocas claves. Y hay gente que aprovechará esta riada y el dinero que va a venir, es decir, porque ahora tú imagínate que eso va a haber subvenciones, dinero de Europa, dinero, miles de millones que van a llegar a Valencia para la reconstrucción. Pensar que ese dinero va a ser motivos de corrupción, que habrá gente que lo usará como es debido y habrá gente que querrá aprovecharse de ese dinero para volver a la corrupción, pues es la naturaleza humana, ¿no? Es decir, hay a veces más barro dentro del alma de la gente que en las calles. Pero yo creo que los muertos se olvidan, se entierran, se olvidan, las desgracias también pasan a la historia y queda pues en el aire lo que si uno ha dado la talla o no ha dado la talla. Y lo que ha sucedido en Valencia es denigrante, por supuesto, ¿no? El que el presidente de la comunidad esté con una larga y misteriosa sobremesa mientras sus paisanos se estaban ahogando, pues claro, por mucho que lo quieran disfrazar, eso es un baldón que no se va a quitar jamás de la memoria de los valencianos. Me imagino yo, claro.
en aquella riada, como la gente no estaba censada, el cauce del Turia vivía en barracas, vivía toda clase de gente, digamos, sin fichar, ¿no? Por lo tanto, aunque los muertos realmente fueron 81 oficialmente, yo creo que fueron muchísimos más, ¿no? Y después, porque se lo llevó todo por el río para abajo, porque el río estaba habitado, ¿no? El cauce viejo estaba habitado. Ahora, eso después hizo que se desviara el cauce del Turia. Había una especie de contribución en los sellos de correos, era un real para para el desvío del cauce, y después hubo también otro problema de que se hacía con el cauce viejo del Turia. Estuvieron a punto de hacer toda una serie, un cordón de buildings de 20 pisos, pero afortunadamente hoy es un jardín de 12 kilómetros, que es el jardín más grande que hay en Europa, por supuesto, y tal vez en el mundo. Un jardín maravilloso. Quiero decirte, es el yin y el yang, ¿no? Todo va, todo vuelve, pero la talla que uno haya dejado en el aire es lo que queda en el fondo, ¿no? ¿Crees que la situación de abandono que se vivió en la riada del 57 es comparable a la que se ha vivido? Bueno, aquí los protagonistas han sido, aparte de la falta de reacción, de profesionalidad, claro, es una tragedia. Y ante una tragedia es como el mar no quiere hombres, no quiere desafíos. El mar quiere que cuando llega la tempestad o el temporal des la talla. Se trata de dar la talla. Aquí el protagonista han sido los coches, miles y miles y miles de coches que han hecho de parapetos y que han hecho de presas, ¿no? Sin embargo, en la riada del 57, si lo ves en los nodos de ahora, ves a Franco aclamado por las calles, pero vamos, la gente con banderitas españolas aclamando al dictador y tal, pero y cuando en la propia riada, ¿no? Esto, pues veías a veces un coche así medio flotando. Es que claro, no, en el 57 en Valencia apenas había coches. Yo recuerdo, yo iba mucho en la calle La Nave, allí había una librería de viejo, que Ortega, un amigo mío que tenía una librería de Lance, que se llama Bonaire. Eso que te ponía allí el cartelito, que todavía estará, me imagino, que ponía hasta aquí llegó la riada. Toda Valencia era hasta aquí llegó la riada. Precios de riada, hasta aquí llegó la riada. Ya te digo, Valencia se dividió en dos. En antes, ¿cuándo le dieron garrote a la envenenadora? Eso fue después de la riada. ¿Cuándo se retiró el futbolista Puchades? Eso fue después. Y las discusiones siempre eran antes o después de la riada. El crimen del Cine Oriente, no, eso fue antes. El Bayón de Ana. Es decir, la vida se dividía por la riada, por la tragedia. Pero en el fondo de la tragedia está la talla que los ciudadanos o las ciudadanas pues den ante una tragedia inevitable. Respecto al papel que tiene la literatura o los intelectuales o los escritores frente a algo así, ¿se puede hacer literatura de la riada? Bueno, pues se puede hacer descripción. Hombre, no se puede inventar nada, hay que describir que es decir, Aristóteles decía que la tragedia era una catarsis para purificar las pasiones, ¿no? La tragedia es algo que te envuelve, que te dobla el espíritu, ¿no? Pero ante esa catarsis sales purificado o no sales purificado. Entonces, si se aprende de la tragedia, por ejemplo, de esta riada, de la Dana de hace 15 o 20 días,
si se aprende, si esa catarsis sirve para mejorar, para cambiar, para purificarse, pues vale. Ahora, el ser humano, pues ya sabes cómo se las gasta, ¿no? Yo creo que, hombre, en la otra riada sirvió para desviar el cauce del Turia, por supuesto. Si esto sirve para cambiar el cauce del Pollo y de los otros barrancos o torrentes que hay por allí, pues ahora, esta riada ha percutido en una zona muy creativa de Valencia, ¿no? Esa zona sur de la ciudad, ahí estaban todas las empresas, por ejemplo, los libros, hay millones de libros que estaban allí, porque allí estaban todas las imprentas importantes de España y estaban los depósitos de libros. Es decir, son millones y millones de libros que habrán estado sepultados bajo el barro, ¿no? Yo rescaté el otoño de Huizinga, de la Edad Media, y lo tengo como un tesoro de la memoria, ¿no? Cuando era joven, claro. ¿La memoria es importante en estos momentos o tendemos a olvidar? ¿Se olvidó? Hombre, el cerebro está organizado para escupir, para desviar las cosas muy negativas, el dolor y tal. No se puede convivir con una memoria presente de un dolor, ¿no? O de una tragedia. Es decir, el cerebro tiende a recordar las cosas felices, ¿no? Pero yo creo que sí, se olvidará, bueno, se quedará como un recuerdo y ya está. Y después todo dependerá si los políticos que vienen pues están a la altura de las circunstancias. Y lo que sucede es que, claro, esas aguas al desbocarse han seguido el mismo camino que han seguido durante millones de años. Lo que pasa es que su camino ha sido asaltado por los humanos, ha sido asaltado por los humanos interponiéndose en el camino natural de sus ríos, de su agua, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Que periódicamente los ríos y el mar va al notario con las escrituras. Dice, oiga, esto es mío, aquí se ha puesto gente por medio, ¿no? Y claro, pues si haces un paseo marítimo lleno de mármoles y farolas en el territorio del mar, pues te expones a eso, que el mar vaya al notario y te quita. Sin embargo, yo, que de niño, prácticamente recién nacido, viví en la playa de Moncófar, en una casa de pescadores, que era zen, absolutamente zen, que era una villa que se llama Villa Alegría, de un pasillo así y tal, 2 habitaciones a cada lado y un corralillo detrás, ¿no? Cuando entraba al mar, entraba dentro de la casa, llegaba hasta el patio, volvía, dejaba la casa purificada y esa casa todavía está. Es decir, estaba en primera línea. Y sin embargo, ha habido riadas y salidas del mar, tal, temporales, que se ha llevado por delante todas las farolas, todos los mármoles se los ha llevado por delante. Sin embargo, esa casa, sin pretensiones, una casa zen, que estaba donde tenía que estar, pues ahí permanece todavía. Lo que sucede es que, según decían los clásicos, la materia se compone de 4 elementos. Es tierra, es aire, es fuego y es agua. El agua sirve para beber, pero te puede ahogar. El fuego sirve para calentar la chimenea, pero puede arderte la casa y el bosque. La tierra te da sus frutos, pero puede abrirse en un terremoto y partirse. El aire que respiras se puede convertir en un huracán. Todo, es decir, la materia está a favor y en contra. Depende, hombre, va a lo suyo. La materia va a lo suyo, la naturaleza va a lo suyo. Pero si te portas mal con ella, también reacciona. Es decir, poco se puede hacer
frente a la naturaleza, pero lo que está claro es que si juegas a desafiarla, pierdes, absolutamente pierdes, como si el navegante hortera que desafía el mar siempre pierde. Es decir, el mar tú no lo puedes desafiar. Lo más elegante en el mar es ser precavido. Eso es lo elegante, ser precavido. Y después, cuando llegue el problema, cuando llegue el desafío, pues dar la talla y punto, y nada más. Y aquí, en esta Dana, pues hemos visto que los políticos no han dado la talla. Unos más y otros menos, y otros asombrosamente con una cosa de dementes, ¿no? Con respecto a dar la talla o con respecto al futuro de Valencia, ¿tú tienes esperanza, Manuel? Hombre, Valencia es un... Hombre, el valenciano está a favor del placer. El valenciano está a favor de la vida. Todo el Mediterráneo, ¿no? Es un caos creativo. Pues yo creo que ese caos creativo tiene su parte oscura y su parte clara, ¿no? Azul, ¿no? Yo creo que ante la tragedia los valencianos sacarán lo mejor que tienen dentro del espíritu, ¿no? Y yo me imagino que ahora, si se ha mentido tanto, tan evidentemente mentira, se han echado las culpas, se han sacudido las pulgas de encima ante una evidencia tan clara, pues no es un buen camino para eso, ¿no? Pues muchísimas gracias, Manuel Vicent. Pues nada, a ti, Carlota. Es un lujazo escucharte, siempre. Venga, un beso, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Escuchamos la Muixeranga de Algemesí, interpretada por alumnas valencianas en el Royal College of Music de Londres, dedicada a las víctimas de la Dana del 29 de octubre. Y con esta música convertida casi en un ritual en los homenajes que se están haciendo a las víctimas desde algunas partes de Cataluña y también desde el extranjero, vamos a despedir el episodio de hoy. Te recuerdo que si quieres aportar tu reflexión personal puedes hacerlo en el 610-737905 a través de un WhatsApp, a través de un audio de WhatsApp o enviando un correo a lailusionistapod@gmail.com. Has escuchado Voces del Diluvio, un podcast sobre las consecuencias de la Dana para la memoria colectiva. Yo soy Carlota Garrido.